con Él. Ese es el propósito de la adoración. Un tiempo íntimo, un tiempo precioso, donde te puedes olvidar con quién veniste, quién está a tu alrededor, y es un encuentro entre el cielo y la tierra, entre tu corazón y el corazón del Padre. Es donde el amor de Dios se derrama y tú puedes experimentar cuán bueno es. Cada mañana que estoy haciendo mi devocional, este es uno de mis cantos favoritos, además de otros tantos, pero ese es como el profeta lo declarara, en el silbo suave, en el silbo suave. La alabanza es pa, 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 pero la adoración es otro clima, otro tiempo precioso. Qué tremendo, ¿ah? Por eso dice, entrad por sus puertas como, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, pero la adoración es muy distinta. Ya no adoramos a Dios por lo que hizo, por sus proezas, sus actividades, no. Ahora es por ser quien es y por lo que Él ha hecho en nosotros. Qué tremendo, gracias a Dios por los jóvenes que siempre están conduciéndonos a ese tiempo hermoso. Bien, me lo dejaron como si fuera yo maestro de escuela. Vamos a tener que bajarlo. Gracias. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Proverbios. En el capítulo 13. Y hay dos versos muy importantes que son muy interesantes porque contienen un principio universal que muy pocos creyentes lo pueden descifrar a pesar de leerlo por tanto tiempo. Y un mundo que cada vez está más empeñado en hacer de las relaciones sociales un Dios. Y tenemos que entender que el principio de asociación siempre tiene un alto impacto para aquellos que elegimos personas con quien estar. Nuestras asociaciones van a definir lo que somos y lo que seremos. Con quien tú te reúnas, con quien tú decidas pasar tiempo, tendrá una enorme influencia en tu vida que va a moldearte para hoy y el resto de tus días. Permíteme leer entonces verso 20 y 21. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. No dice que serás sabio instantáneamente, ni tampoco serás malo instantáneamente. Este es un principio que hoy se ha popularizado bastante y principalmente con los motivadores, con quienes están tratando de colocar a las personas para alentarles a ser sabios con quien se van a reunir. Si tú te reúnes con personas de fe, no vas a tener fe. Si tú te reúnes con personas que tienen fe, vas a adquirir paso a paso en un proceso formativo esa condicionante que será evidente con las personas que te reúnes. Pero si por el contrario decidimos abstenernos de personas que pueden aportar un peso de edificación y procuramos algo que nos agrade, nos guste, estaremos desligándonos de la prioridad que tú y yo tenemos, que es la vida espiritual. Así que el principio de asociación o el poder de la asociación que podemos llamar es que nosotros estamos siendo moldeados por las personas con quienes hemos determinado reunirnos. Y la pregunta es, ¿con quién decides reunirte? ¿Quiénes moldean tu presente? ¿Qué amistades o qué compañías están realmente aportando a tu vida, ya sea algo bueno o algo que no sea tan bueno? Y es que nuestro tiempo hoy está volviéndose un poco caótico, pero a la vez
tratando algunos de decir que si tú te juntas con personas sabias, probablemente si decides permanecer con ellos vas a ser sabio. Pero una pregunta para nosotros siempre será, ¿cómo saber elegir a las personas apropiadas? ¿Cómo lograr que mi elección sea favorable, que contenga el peso que me permitirá establecer en el hoy, en mi presente, una historia que el día de mañana mi futuro determinará? Tú y yo conocemos personas con un alto grado de un potencial enorme, pero que lamentablemente su falta de elegir sabiamente a las personas apropiadas a su alrededor los ha despojado de un futuro mejor. No es el potencial que tenemos, porque eso tendrá un alto impacto por las personas que nos rodean. Es lo que decidimos hacer con nuestro presente para que forme parte hoy quien está a nuestro alrededor para ir moldeando lo que somos para alcanzar lo que queremos ser. Y es tan importante. Me acuerdo que cuando estábamos pequeños, un famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Algunos se recuerdan de eso? Nada más yo, bueno. Y qué real o qué impactante, ¿no? ¿Por qué? Porque es la experiencia que puede decidir en base a hechos, a evidencias, lo que se logra a través de ser objetivo, observar y concluir con una respuesta evidente. Nosotros estamos determinando nuestro mañana como resultado de inclinarnos por algo o tomar una sabia decisión de quién o a quién ir adelante. ¿Qué está diciendo esto? Recuerda, el libro de Proverbios fue escrito para jóvenes. El propósito de Proverbios fue formar líderes. Recuerda eso. Nosotros ya lo tomamos de otra perspectiva, pero la realidad cuando Salomón escribe todas estas enseñanzas es para preparar líderes a la nación. Y eso es lo que deberían estar leyendo la mayoría de los jóvenes. Si quieren alcanzar un liderazgo, si desean trascender, necesitan empaparse con el libro de Proverbios, porque hay enseñanza, advertencias, consejos, y entre ellos está este. Y cuando Salomón lo escribe, él se percata, y lo vas a estar leyendo, que él tuvo en su corazón analizarlo todo. Y entre ellas está qué hacemos o qué decidimos hacer con las personas a nuestro alrededor. Y algo que brota es que si los sabios tienen un estilo, una característica definida, y tú decides unirte a personas sabias, entendidas, habrá entonces un proceso formativo donde estarás siendo moldeado a través del trato, a través de la conducta, de la manera en cómo ellos se comportan a lo largo de su vida, de su día. Y esta será la escuela donde nosotros estaremos observando, mirando con claridad lo que se debe hacer y de esta manera empezar a tener también una vida de practicidad. Pero en ocasiones no elegimos apropiadamente. Ser sabio inicia desde saber elegir. Saber elegir. Cuando estábamos pequeños nos decían, esa amistad no te conviene. Y uno decía, pero yo me estoy a gusto. Pero quienes están detrás de todo estaban observando la trascendencia, el impacto y cuál era la conducta correcta. Y todo empieza ahí. Nuestra capacidad de elegir, Dios no la va a forzar a cambiar. Tenemos que puntualizar y subrayarlo eso, por favor,
porque hay algún movimiento dentro del cristianismo que enfatiza que Dios ya tiene todo hecho, el fatalismo, que Dios ya determinó dónde tienes que estar, cómo estarlo, y eso es opuesto a la verdad. Aun cuando María recibió la visita del ángel, no le fue impuesta que ella sería la madre, hasta que ella decidió serlo. Fíjate bien. Qué impactante, ¿verdad? Porque nosotros, es que Dios ya la tenía, Dios observó, Dios conoce, pero nunca forzó a esa joven, porque déjame decirte, el ser la mamá del Salvador iba a traer vergüenza, dolor, crítica y chismes. Porque imagínate, no estaba casada. Se escondió 3 meses en casa de Elizabeth, su pariente. Y la gente no sabe decir cosas, ¿verdad? Cuando llega una jovencita embarazada, no sabe decir nada. Dios no le forzó. Y eso es algo que debo reiterarte, porque a veces me canso de escuchar, es que Dios te forza, es que Dios ya tenía... No. Si tú y yo no tuviéramos la habilidad de pensar o decidir, no seríamos culpables absolutamente de nada en la vida. De nada. Porque Dios ya lo había escrito. Pero cuando Dios te da la libertad de elección, tú en base a lo que conoces de la verdad determinas hacerlo o abstenerte, y esas son las consecuencias de nuestras decisiones. Así que permíteme entonces decirte, las personas a nuestro alrededor, por su conducta, por su forma de pensar, siempre están influyendo de alguna u otra manera. En otras palabras, están como la humedad, permeando poco a poco nuestra personalidad, nuestro carácter, y empieza a haber un cambio en nosotros como resultado del medio ambiente donde estamos, las personas con quien tratamos, y su forma muy especial de ser estará forjando en nosotros lo que somos y lo que seremos. En otras palabras, estaremos como una esponja que está absorbiendo el contenido de su entorno. Mira, qué importante. Cuando tú tienes una esponja y la colocas sobre el agua, se queda arriba. Pero cuando empiezas a generarle presión, absorbe agua. Y el peso del agua entonces le conduce a impregnarse completamente. Eso es lo que está diciendo. Que en la medida en que nosotros elegimos las personas a nuestro alrededor, será entonces determinante para lo que somos y seremos. Y esto hará de una persona o una excelente o un excelente creyente o un creyente mundano. No podemos negar que dentro de la iglesia, en términos generales, tenemos diferentes formas de pensar. Los espirituales, los de mente abierta y los mundanos. Aunque los tres entran en el rango de ser creyentes. Pero ¿cuál es la que tú elegirías? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque dentro de la congregación los tenemos. Pero ¿cuál es la decisión que yo tomo? Yo prefiero reunirme con aquellos que van a aportarle a mi vida, que le van a colocar en el ascenso, en hacer más y mejor de mí, un hombre de fe, un hombre dedicado, quien busque más de Dios, a quien siempre el mundo se convierta en su esencia y su naturaleza. Dios nos ha sustraído del medio ambiente antagónico, pero a veces queremos regresar y tener un pie aquí y un pie allá. Qué tremendo, ¿eh? ¿Con quién eliges? Ese es el punto. Y la pregunta es, ¿quién influye en tu vida para que hoy seas lo que quieres ser? A veces este tipo de exposición no es muy grato.
Pero qué tristeza que el pastor no sea capaz de colocar la verdad en todos los renglones y colocarlas de esa manera. El pastor no está para darle gusto a nadie. No está para darle gusto a ver a este o a aquel. No, está para exponer la verdad, instruir, enseñar la palabra de Dios con amor, pero sobre todo porque el propósito para el cual Dios puso al pastor es para ilustrar, enseñar y propiciar el crecimiento y la madurez de las ovejas, acompañarlas en ese proceso de crecimiento y advertir que hay lobos, advertir que hay riesgos. Pero qué importante, porque si los líderes no logran colocar este principio en su vida, ¿cómo esperamos que las ovejas tengan este mismo principio? Imagínate el pastor yéndose a los casinos a comer. ¿Cuál comer? Y dices, ¿qué? ¿Cuál es su compañía? ¿Cuál es su mundo? ¿Qué va a aportarle? Esto es lo que estamos hablando. Si tú deseas superarte en cualquier ámbito de tu vida, necesitas entonces personas probadas que han pagado el precio para haber escalado una posición, que tienen credibilidad, que pueden aportar, fortalecer, instruir en tu vida algo que va a trascender. Pero si tu propósito no es superarte, entonces te vas a reunir con todos los rebeldes. Mira, el pastor tenía una frase que hasta el día de hoy se nos quedó por tantos años, porque es el principio de asociación. Los rebeldes se juntan con los rebeldes. Eso el pastor siempre nos lo enseñó. ¿Por qué? Porque una similitud de ideas, de pensamientos, de conducta, de formas de pensar, es similar y es agradable. ¿Por qué? Porque se compagina y se crece de esa manera. Pero ¿eso qué hará? Más rebeldes. No digo que ustedes sean rebeldes, no, estamos hablando de ese principio de asociación. Es igual, una iglesia que se busque para tratar de ser cada vez más responsable, no digo perfecta porque nunca la hay, pero una iglesia que busque mantener la estructura fundamental de la verdad como el parámetro inamovible, que sea lo que determine el contexto del presente y del mañana, que haga o propicie que sus miembros busquen a Dios, tengan ese fuego ardiendo en ellos, que tengan una pasión intensa, que la exposición de la palabra se convierta en una enseñanza, en una revelación donde dices, qué impactante es lo que Dios quiere. Y cuando una iglesia busca este contexto, solo unos cuantos van a buscar y tratar. ¿Por qué? Porque es el principio de asociación. Y siempre será en todas las áreas de la vida. Pero cuando dices, bueno, me gusta ir a la iglesia, disfruto el tiempo, me agrada estar con los amigos, pero no me gusta ser tan intenso, no me gusta ser tan santo, ser como soy, me gusta. Y entonces ya no encajas en un lugar así, porque tus aspiraciones son similares a otros donde vas a tener un principio de asociación y ahí será como se viva, se diga, se dicte y no habrá ese ascenso. ¿Por qué? Porque será un conformismo al ámbito donde se tiene. Y toda persona tiene la libertad de hacerlo. Pero el punto es, ¿quién influye en tu vida para seguir determinando ser o mejor cada día, o ser más entregado a Dios, o vivir como el mundo vive? Esto es de verdad algo que cuesta. Por lo general, necesitamos instruir a los niños a saber utilizar su capacidad de observación, decisión para darse cuenta con quién pueden ellos elegir
tener amistad que sea sólida. Tenemos que enseñarles, porque esto hará de nuestros hijos con un alto grado de obediencia, de cuidado, de compromiso, porque con quien se reúnan tendrán el mismo lenguaje, hablarán el mismo sentir y permitirán entonces que tú y yo descansemos sabiendo quiénes son nuestros hijos y sus amigos. Cuando nuestras hijas estaban pequeñas, los hijos siempre tienen sus amigos, ¿no? Pero a veces es, ¿qué hacer con los hijos? Nosotros decíamos, ¿por qué no invitas a tus amigos? ¿Por qué no invitas a sus papás también? Y esto era algo relevante. ¿Por qué? Porque nos estaba permitiendo entender que el futuro de nuestras hijas estaría directamente relacionada con las personas que se iban a asociar. Yo a veces veo papás que no entienden eso. Y te das cuenta en ese trato, en el roce, que estás construyendo una relación, pero ese principio, cuando tú lo conoces, entonces adviertes que puede haber riesgos y también adviertes que hay grandes posibilidades de que esas compañías pueden ser una gran oportunidad para el desarrollo, el crecimiento, la madurez y la oportunidad de alcanzar una estatura mayor. ¡Qué tremendo! Y es eso, el principio de asociación, o en otras palabras, el poder que ejercen las personas con quienes nos asociamos. Están influyendo en nosotros. Mira, voy a compartirte algo que ya lo has vivido. Cuando has dejado de ver a alguien por cierto tiempo y después lo vuelves a encontrar y empiezas a platicar y tener otra relación, dices, como que ya no lo conozco. Como que ya habla como aquellos, vive como aquellos, camina como aquellos. ¿No crees? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque su mundo donde se refugió o donde eligió habitar influyó de tal manera que cambió, permeó sus pensamientos. Nuestra mente es susceptible de ser alterada y a veces nuestros estándares los podemos ir disminuyendo. ¿Por qué? Por las personas con quienes nos rodeamos. Si tú eligieras personas que van a proveerte espacios para desarrollarte, para consolidar tu vida, tu fe, esas son las que vale la pena continuar tomadas de la mano. Si yo quiero ser sabio, necesito entonces lo que está diciendo Salomón, personas con un perfil definido, con algo que supera mi capacidad, porque dice que voy a ser sabio si me reúno con los sabios, no ellos van a ser sabios para conformarse a mi sabiduría. Hay una trascendencia, hay un cambio radical y es ahí donde necesitamos mantener. Si mi anhelo es crecer y alcanzar una estatura, el perfil definido puede estar tan cerca de mí o aún quizá en algún otro lugar, pero es ese tipo de personas las que necesito para que mi vida tenga un propósito específico y pueda hacer una aportación a otros. Es donde anhelo que otros puedan querer estar conmigo y no yo con ellos. ¿Te das cuenta? El principio es estar yo con los sabios. Y el día de mañana, cuando tú llegues a cierto nivel, que otros puedan decir, yo necesito estar con ellos. ¿Habrá alguien que quiera decir, me gustaría estar con Rolando? No sé. Ese es el punto.
¿Habrá algo en nosotros que pueda ser de valor para otros? ¿Que decidan invertir su vida y su tiempo con nosotros? La Biblia dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. ¿Por qué? Porque nuestros frutos serán los resultados que todo mundo va a observar. No es lo que decimos, es como vivimos, lo que somos, nuestra naturaleza, nuestra esencia. Génesis 1:11 dice que todo produzca según su género. Ese es un principio que tú y yo tenemos que mantener muy claro. No es lo que una persona dice, que sabe, que hace, sus títulos o su estudio, es como vive, lo que es, lo que trasciende, lo que toca, lo que puede dar testimonio de su vida. Ese es el punto. Me acuerdo cuando algunos salieron del instituto, me decían, una tarjeta, pastor, invíteme, resultados asegurados. Y dices, no puedes creerlo. Pastor, ya me gradué en teología y tienes 6 meses en la escuela apenas. ¿Te das cuenta? No es. Esa la condición. Sé observador. Que las apariencias no nos confundan. En el mundo dice, no todo lo que brilla es oro. A veces el más humilde es el que tiene una riqueza por aportar. Tiene tesoros maravillosos de los cuales uno decide o quisiera estar a su lado para, muéstrame, enséñame. Y eso solamente sabes qué es relación. Nuestra formación, hablando de este principio, es por relación. Sabios producen personas sabias. Necios producen personas necias. Qué tremendo. Los malos no producen personas buenas. Pero tú puedes decirme, pero el Señor estaba con Judas. No, Judas estaba con Jesús. Y Judas se dio cuenta que no podía cambiar ni alterar su mundo. Eso quiere decir entonces que quien en un momento dado está ahí no significa que es la razón correcta, sino que hay un interés velado que el día de mañana te vas a dar cuenta. ¿Qué quiero decir esta noche? Que estamos siendo influidos por nuestro medio ambiente, por personas creyentes o no creyentes, pero nuestra capacidad de elegir si permanecemos o continuamos con será determinante para nuestro mañana. Mira, una casada, ¿qué tendría que estar con personas que no están casadas, a menos que esas personas tuvieran un alto nivel, un alto rango, que pudiera aportar, mostrar, que tuviera un testimonio enorme? A mí me tocó tener que ver una situación donde una señora dentro de la iglesia tenía un conflicto grave con los matrimonios. Como ella había tenido un fracaso, ella alentaba a las mujeres cuando tenían problemas, pero ¿qué mujeres? En vez de ir a buscar el consejo sabio de los pastores, iban y buscaban a esa señora. Y ese es el punto. Desde ahí tienes problemas cuando vas a buscar un consejo de quien no vas a recibir más que puras pedradas, iba a decir, conflictos. Y cuando iban a buscarle, ella decía, mira, déjalo, no te preocupes. Y dices, ¿cómo que déjalo? Ni siquiera un momento para propiciar un diálogo, buscar una respuesta, una solución. La respuesta de esta, y tenía mucha influencia, era
córtala y se acabó. Qué increíble cuando otras mujeres de años más elevados que han pasado o pasaron muchas tormentas, muchos conflictos, decían, en la vida no es usar y tirar, es reparar, es buscar cambiar. ¿Qué diferencia? Si tú vas a buscar un consejo, no lo busques con quien es una apariencia. No busques ni una cara, ni un afecto. Lo que tú necesitas es lo que te hará cambiar, trascender y superar las circunstancias que vives. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso, cuando Salomón escribe estas palabras, los jóvenes de su tiempo estaban recibiendo la sabiduría que Dios había dado para ellos empezar a forjarse si es que querían llegar a un liderazgo nacional. Y su propósito era aprender cómo relacionarse con personas de alto impacto y a la vez aprender cómo deberían comportarse en su vida cotidiana para no generar un conflicto que les limitara como resultado de la inexperiencia. Por eso es que cuando tú y yo le hablamos a alguien del Evangelio le llamamos discipulado. Porque dejarlos a la deriva es a esas nuevas personas permitir que las aves del cielo vengan y se coman la semilla. Qué importante. Esas nuevas personas lo que necesitan es que las tomemos de la mano y empecemos a mostrarles el camino paso a paso, hacerles ver. No es que seas exclusivista, pero tú no puedes permitirte que ellos empiecen a adquirir a otro tipo de relaciones porque sabes que van a darle una vuelta a su vida. Esas personas lo que necesitan es mínimo ser como tú eres. En otras palabras, nosotros, tú y yo, necesitamos propiciar una nueva generación que tenga mínimo el compromiso, la fe, la entrega, la pasión que tú y yo tenemos, porque ese es el legado que vamos a hacer. Tú y yo necesitamos hacer de las personas a nuestro alrededor aquellos que conozcan la verdad, vivan por la verdad, practiquen la verdad y se deleiten compartiendo la verdad. Que su vida sea, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de una vida de entrega, pero de una vida que puede ser útil, puede ser un modelo para otros. El apóstol Pablo decía, imítenme, porque yo soy imitador del Señor. Nadie había visto al Señor Jesús de los discípulos de Pablo, pero Pablo estaba modelando la vida que había recibido y se estaba convirtiendo en el modelo físico, visible, audible, concreto, que se pudiera palpar de lo que sería la vida cristiana. Ese es el punto. Y nosotros tenemos un enorme peso, déjame decirte. Porque a veces las personas que tú y yo conocemos, cuando decimos soy cristiano, ellos no pueden quizá comulgar con lo que decimos, pero tú y yo estamos modelando la verdadera Biblia a través de lo que somos, vivimos y comentamos. La única Biblia que ellos van a tener muy clara es lo que tú y yo decimos, hacemos y comportamos. Cuando vas a una reunión social, ¿qué haces? No quiero que me digas. Solo te estoy colocando este punto. Porque tú eres la luz en medio de la oscuridad, o puedes tú también apagar la luz y decir, bueno, lo cristiano se me quita esta noche, no hay problema. Qué tremendo. Es lo que estamos hablando. Tú no sabes que dentro de tu entorno social hay personas que te han estado analizando y están quizá a punto de ir a tocarte la puerta y decir, oye, necesito lo que tú tienes, necesito que me ayudes, pero si en ese momento le das la vuelta, apagas la luz, van a decir, era solo emoción. Si es igual que yo, ¿dónde encuentro la verdad? ¿Qué impacto?
Así que, ¿qué tipo de persona deseamos ser? ¿O qué tipo de creyente diríamos? Los cursos motivacionales siempre están tratando de colocar este principio, que ellos consideran, lo han hecho, pero la Biblia lo menciona desde hace siglos. ¿Qué tipo de persona deseas ser? Y no te digas, yo me veo como jefe de la empresa. No, no te veas, porque eso no es correcto. Eso es irreal. Eso no es bíblico. Y muchos pastores incentivan eso. No es correcto. ¿Qué tipo de persona deseamos ser? ¿Quieres ser una persona hablando en lo natural, en el ámbito laboral, estudiantil? ¿Quieres ser exitoso? Necesitas entonces, además de reunir ciertas características, ver un perfil de persona exitosa, qué vive, cómo lo hace, de qué manera se comporta, cuál es su estilo y su forma de ser. Uno de los dueños de la marca Yakult son japoneses. Y él estaba diciendo hace tiempo, y es un señor de edad, él estaba mencionando que en México hay un enorme potencial para hacer grandes líderes, para hacer grandes cosas, pero no tienen la mentalidad de liderazgo para hacerlo. Fíjate. Porque aquí se ha invertido la postura. Se cree que el jefe debe llegar tarde, mandar a los demás y salir temprano. Cuando en realidad ellos llegaron, estos hombres de Yakult, como la familia, llegaron a ese nivel como resultado de un alto grado de compromiso para con lo que tenían enfrente, de invertir su tiempo, de estar antes que cualquier otro empleado. Ellos llegaban primero y eran los últimos en salir de la empresa. ¿Te das cuenta? Pero no queremos ese tipo, ¿eh? Queremos acostarnos noche, como decía mi amigo Tirso, tiene hábitos nocturnos. Acostarnos noche, levantarnos tarde. No. ¿Qué tipo de persona deseamos ser? ¿Qué tipo de creyente queremos ser? Eso es algo que nosotros vamos a definir. Yo he encontrado a lo largo de los años que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios no elige a gigantes de fe. La Biblia dice en Romanos que a todos nos ha dado una medida de fe que nosotros desarrollamos al nivel que deseamos llegar. Fíjate. Porque Dios sería injusto si me diera más a mí y menos a ti, o más a Él y menos a mí. Y cuando escuchas a este hombre ya de edad, que pagó el precio para alcanzar esa condición, te das cuenta que ese principio de asociación continúa. Porque él fue formado con valores y principios de personas con un alto grado de compromiso en su vida cotidiana, secular, laboral. Y eso los catapultó precisamente a llegar a ese nivel. Y si tú deseas alcanzar un nivel de esa magnitud, necesitas reunirte con personas que han pagado el precio, que son probadas y que a ti te va a costar un enorme precio llegar allá. No es gratuito el ascenso. Si no, le preguntemos a Josué. Josué pagó un alto precio para llegar a ser el segundo a bordo. Pero él, ¿qué hizo? Cada vez que Moisés subía al monte, Josué se iba tras él y él se quedaba a la mitad, pero no se quedaba con el pueblo. Josué siempre se alejaba del riesgo, del peligro. Aún era su pueblo, pero no comulgaban como él, no hablaban como él, no vivían como él. Tan es así que solo 2 hombres pudieron llegar a la tierra prometida: Josué y Caleb. Porque ellos tenían un alto grado de compromiso
porque sabían lo que querían, sabían lo que se podía lograr como resultado de asociarse con las personas apropiadas. Josué y Caleb, íntimos de Moisés. ¿Te das cuenta? Esto es lo que está diciendo la Biblia. Que nosotros vamos a determinar nuestro futuro como resultado de las elecciones que hacemos el día de hoy con las personas con quienes deseamos asociarnos. Y es nuestra decisión, porque nosotros seremos o beneficiados o pagaremos el precio. ¿Qué haremos? Yo perdí mucho tiempo, pero después, cuando te das cuenta que lo perdiste, no puedes recuperarlo ni con lágrimas. El tiempo transcurrido es imposible de recuperarlo. Pero el propósito entonces es tratar de enseñar a quienes están iniciando la carrera. Observa hacia dónde quieres ir, qué tipo de persona quieres ser. Y la otra pregunta es, ¿quién influye en tu presente? Si tu vida está dependiendo de la farándula, de los artistas, si tu vida depende de los espectáculos, qué tremendo. Hoy voy a cambiar, dijo la señora, y nunca cambió. ¿Verdad? Y hasta el día de hoy. ¿Qué haremos hoy? Yo me he vuelto muy selectivo, permíteme agregar una parte, pero probablemente muy, muy selectivo. Desde lo que leo hasta con quién me reúno. He dejado de reunirme con muchos pastores que tenía a mi alrededor porque no es el nivel lo que yo comulgo, quiero y vivo. Y no digo que estén mal, no, esa es su elección, pero mi búsqueda ya no está conformada a este renglón. Me reúno con otros pocos que su deseo es ir con una vida cada vez más comprometida, con una vida cada vez más intensa. ¿Que no vas a ser bien visto? Es cierto. Yo ya no figuro en sus invitaciones, porque es obvio. Pero he tenido que tomar una decisión por la persona que quiero ser en las manos del Señor. Y esa es una decisión. Es lo que está enseñando Salomón. Si tú quieres ser sabio, necesitas seleccionar a las personas que tienen ese perfil para alcanzar lo que quieres. Y te digo, yo me he vuelto muy selectivo. Hasta con quién me siento a desayunar. Pareciera como que, santo, santo, santo. ¿Ah? No, ese no es el punto. Puedo saludar a todos los veo y los puedo saludar, pero ya no tengo la misma relación. Porque mi aspiración es algo mejor, algo más alto. Y busco con quién puedo tener una relación que me produzca un hambre y una sed, un deseo para superarme cada día. En tu ámbito laboral, académico, familiar, donde tú te desenvuelvas, elige sabiamente. Elige personas que tienen peso en lo que tú anhelas, que sean personas probadas con credibilidad, personas que un día nos equivocamos, por supuesto, nadie es perfecto, pero que se han mantenido en la línea, que se han mantenido en la senda, y hay un testimonio alrededor que dice, esas personas son lo que dicen ser porque viven acorde a lo que creen. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones. Si quieres ser sabio, reúnete con personas sabias.
Si quieres ser exitoso, reúnete con personas que tengan éxito. Y no estoy hablando personas con éxito simplemente en lo material, sino en cualquier área de la vida que han logrado cambiar. Y creo que eso va a ser una gran oportunidad para crecer. La vida nunca es justa y la vida nunca es un escenario fácil. La vida no es un lecho en rosas. La vida siempre tendrá sus espinas, tendrá sus diferentes valles, sus tiempos de crisis, sus tiempos de prueba, pero cuando personas a tu alrededor han estado viviendo ese nivel de circunstancias y tú has aprendido, también las vivirás, pero no será tan crítico como no haber pasado tiempo con ellos para poder lograr cruzar el mar. Que el Señor nos ayude y tú tengas la oportunidad de valorar estas palabras, el principio de asociación, el poder de la asociación o formación por relación. Recuerda eso. Con quienes tú te reúnas van a influir en tu manera de pensar, hablar, comportarte, gustos, deseos, todo eso va a influir. Porque nosotros somos el reflejo de las personas con quienes nos reunimos. Yo soy un reflejo de las personas con quien invierto mi tiempo, porque la influencia que tengo de esas personas es lo que hace posible, visible lo que hoy soy. Wow. Señor, nos ayude. Vamos a ponernos de pie, te invito. Solo tenemos dos opciones: caminar con el Señor o el mundo. Quiera Dios ayudarnos. Tú tienes un buen ambiente aquí en la congregación, gracias Señor. Hay muchas personas con un alto grado de impacto que pueden ser útiles en tu desarrollo y tu crecimiento. Acércate con quien requieres, por edad, consejo, eso es importante. Pero yo te alentaría para que oremos: Señor, ayúdame a ser la persona que quieres, la persona que esperas de mí. No es lo que yo quiero, es lo que un buen día dije: te entrego mi presente y mi mañana. Ayúdame a hacer lo que esperas. Y Dios te va a ubicar en el lugar donde menos lo esperas, pero que serás ahí una gran influencia para las personas alrededor. Dios, no sabes cómo te va a llevar a otros lugares donde quizás digas: ¿qué estoy haciendo aquí? Ya sea laboral o académica o espiritualmente, y ahí es donde Dios va a usarte para hacer esa influencia a favor de otros. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero es nuestra decisión decirle: Señor, aquí estoy. ¿Quieres cerrar tus ojos conmigo? Padre, ayúdanos a comprender la trascendencia de este principio, el poder de nuestras asociaciones con todo tipo de personas, la influencia que ellos generan y lo que deseamos nosotros ser, mi Dios. Padre, no queremos perder más el tiempo, ni tampoco, Señor, alejarnos de la verdad que conocemos. Ayúdanos a ser sabios y a saber elegir a las personas a nuestro alrededor que van a enriquecer nuestra vida. Le van a proveer elementos que propiciarán nuestro crecimiento, que forjarán nuestro carácter también con esa relación, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento para abstenernos de aquellas relaciones que simplemente son un espejismo, pero que no serán
la influencia que requerimos para alcanzar lo que tú quieres. Y de igual manera, Señor, cuánto deseamos ser para otros una oportunidad para aportarles consejo, aliento, instrucción y enseñarles cómo crecer en la gracia. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia, por tu bondad que nos has sostenido, Señor. Abre nuestros ojos para cada día elegir lo mejor en base a tu voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú esperas. El creyente que tú requieres y el instrumento que tú estás forjando para tu servicio, Señor. Muchas gracias por esta noche. Y agradecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.